Sí, como un espacio de análisis, como un espacio de rastreo. En un actor. Sí, el universo visual de Ustedes quieren. vasto, o sea, se puede hacer vestuario con cualquier cosa. La posibilidad de hacerlo, y sería importante de comenzarlo. Solo unos comentarios más. Bueno, nada, en la encuesta que se les entregó hace rato había un error de diseño, aparecían ciertas palabras que no tendrían que ir. El error es mío, ¿no? O sea, de que estaba ahí chambeando y me quedé dormido y lo cambié. Entonces, pues nada, ahorita ya se va a entregar la nueva y pues ¿vale? Y acá está la persona de Telecapital. Rápidamente para explicar el gesto que quiere abarcar esta encuesta, es pues hacer un ejercicio de reimaginación de lo que implica la Muestra Nacional de Teatro a partir de la subjetividad, a partir de una suma de subjetividades de la comunidad que compone a la muestra, a lo que se suma, a lo que se presenta. Entonces, a partir de esta suma de elementos cualitativos, pues queremos hacer una entrega a la Coordinación Nacional de Teatro. La comunidad teatral piensa que esto debería añadirse a la muestra, cree que esto debería sustraerse, y pues nada, es un ejercicio en común, es un ejercicio que trata de sumar a los múltiples elementos que componen esta comunidad, y pues los invitamos a que participen de ello, y al final que puedan poner sus comentarios, lo que quieran añadir en estos documentos, en una caja blanca que estará ubicada del otro lado del espacio. Y pues eso sería todo. Bueno, y vamos a comenzar con la primera sesión abierta del Congreso Nacional de Teatro. Muy importante recordar el formato del día de hoy. Lo importante es la conversación que se establezca con la presentación de las ideas o los puntos de vinculación que ellos ya han venido encontrando, y tener la réplica de ustedes, ya sea ahora que lo comenten o por escrito, como ya lo habíamos conversado. El otro asunto muy importante es que si hay temas, o si hay ideas, o si hay procesos que se vayan generando a partir de la conversación de hoy, lo importante es que vayamos transformando los espacios para tener una interrelación, una vinculación sobre los temas urgentes. Bueno, los dejo con Mario Espinosa, que es el coordinador de la Mesa sobre el Trabajo de Financiamiento de Procesos de Producción. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. El trabajo de esta mesa, que tiene el honor de comenzar las tareas de este primer congreso, y por eso me iba a tomar un minuto en decir subrayar la importancia que hay un congreso donde se reflexione, que lo hace con este formato, es decir, se trabaja con grupos pequeños para luego abrir una discusión más amplia, lo cual permite avanzar en la discusión, porque avanzar en una asamblea es muy difícil, pero al mismo tiempo los resultados de esas discusiones poderlos plantear ante un grupo más grande. Este formato permite hacer una agenda sobre cada tema, permite además de hacer tener claros los acuerdos o los disensos, lo que haya, y compartirlos con los demás. Así que yo celebro que se haga este primer congreso. Este primer congreso tiene que aprender de sí mismo y de lo que digan las personas que participan en él en sus distintas responsabilidades. Será importante que todos aporten sus ideas para cómo puede mejorar un congreso como este, y o sea, que hagan suyo el congreso y participen de la transformación de este congreso para que funcione cada vez mejor. Yo he venido a muchas muestras. La primera fue aquí en 1990
91, en la era del pleistoceno inferior, y han pasado muchas cosas, y ha habido mesas y ponencias y todo eso, pero este formato me parece atractivo en el sentido que permite avanzar en pequeños grupos y en grupos ampliados a la vez. Entonces, intentemos, ¿no?, participemos en ello. Y bueno, parte de las cosas que hay que aprender es la estructura de la mesa. Esta empezó con una presentación el primer día donde estuvieron todos ustedes, y luego la mesa se fue a trabajar sola ayer, pero todavía no tenemos las conclusiones de esa mesa, sino que hasta hoy vamos a presentar las ponencias. En un futuro sería bueno que se presentaran las conclusiones. Ahora las conclusiones las van a tener todas el sábado, pero entonces a esta mesa le falta toda una sesión de trabajo que haremos mañana para que las conclusiones que se lean el sábado próximo estén ya listas. Entonces hoy vamos a presentar las ponencias de cada uno de ellos y a decir muy brevemente cuáles son las líneas de trabajo que estamos discutiendo, que todavía no están listas, y a ver a ustedes su participación también. Así que si tienen alguna pregunta, duda, por favor escríbanlas. Haremos como las asambleas de todo tipo, que sean preguntas y participaciones breves para que esto sea un diálogo y no se convierta en una sesión de una Cámara de Diputados como las de antes, que hablaban hasta 30 minutos. Entonces vamos a pasar a las ponencias, y voy a pedir al maestro Enrique Olmos de ITA, del Estado de Hidalgo, un conocido dramaturgo, que nos presente su propuesta, que tiene el nombre Programa Nacional de Teatro Escolar para todo el país y para todas las edades, pero que bueno, propone mucho más que eso. Entonces, por favor, Enrique, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, esta es una ponencia sobre el Programa Nacional de Teatro para Niños y Jóvenes, pero ayer en la mesa de discusión con el maestro Mario Espinosa y mis compañeros llegamos a la conclusión de que los temas podrían ser un poco más amplios. Entonces, efectivamente, voy a priorizar esta ponencia sobre avanzar hacia un programa nacional de teatro escolar realmente nacional, y dos temas adicionales que serían la creación de un circuito nacional de teatro a partir de la estructura de la muestra nacional de teatro y otros temas. Entonces, comenzando con el tema de teatro para niños y del programa nacional de teatro escolar, es un poco triste decir que es un programa nacional cuando en realidad no es nacional. Del año fiscal anterior, es decir, del ejercicio 2013-2014 en términos de la convocatoria de teatro escolar, había solo 7 estados. Entiendo que en el último año creció esa cifra, pero ni por asomo está llegando al 50% de los estados en el país. Ahí tienen una gráfica donde se ven los estados de los años 2012 y 2013 que participaron. En un año fueron solo 8 estados y en el siguiente 7. Es decir, una cobertura bajísima del Programa Nacional de Teatro Escolar. Es, a mi juicio, un equívoco llamarlo nacional. Voy a dar lectura a un par de cuartillas que reflejan un poco la postura desde la cual veo este proyecto que quiere como iniciativa que se instaure el Programa Nacional de Teatro Escolar, evidentemente en todo el país, pero con 3 puestas en escena mínimas por estado, para que cada nivel educativo, secundaria, primaria y preescolar, tenga por lo menos una puesta en escena profesional. El maltrecho teatro mexicano debería tener como punto angular, como espejo de lo posible, como tecla de inicio de una necesaria renovación, la experiencia reciente del teatro para niños y jóvenes. Sin pudor, diré que en México se hace el mejor teatro para niños y jóvenes de Hispanoamérica. En la lengua que nos corresponde, el teatro mexicano es el referente.
¿Por qué? Sencillamente porque las traducciones del teatro quebecois contemporáneo para niños y jóvenes llegaron antes a México, gracias a Boris Schumann, entre otros. Porque la sociedad teatral mexicana, salvo una serie de conservadores abominables, es mucho más abierta que en otras latitudes respecto a la infancia y la adolescencia. Porque el país o sus espectadores tienen una necesidad de nuevos contenidos, de propuestas frescas, y también porque algunas acertadas políticas públicas lo han permitido, como el programa de teatro escolar. El teatro para niños, y en especial el que está dirigido a jóvenes en lengua castellana, suele ser ñoño, moralista y una extensión del modelo televisivo, del entretenimiento como norma. Emprender una distancia emocional con los menores, subestimar su campo sensorial. Esto no está ocurriendo en México desde un tiempo acá, lo cual debería ser un motivo de orgullo. A partir de este panorama se busca avanzar hacia una propuesta respaldada, comentada y aprobada por profesionales de las artes escénicas dedicados al teatro para niños y jóvenes, a diversas instituciones y funcionarios del país. Para que en el próximo ejercicio económico sea obligatorio que todos los estados del país tengan en marcha el modelo de producción del Programa Nacional de Teatro Escolar, que actualmente supervisa el INBA a través de la Coordinación Nacional de Teatro, con una partida extraordinaria etiquetada equitativamente para cada uno de los estados. La intención es evitar la discriminación existente en materia de derechos culturales y de acceso a los bienes y servicios del Estado, para que todas las entidades federativas del país oferten un programa nacional que tiene como objetivo que por lo menos una vez en su vida la mayor cantidad de niños mexicanos asistan a un espectáculo profesional de teatro contemporáneo. Además, reactivar y engrandecer el Programa Nacional de Teatro Escolar en todo el país procurará la profesionalización de los creadores, creará y renovará públicos, ofrecerá trabajo profesional a actores, directores, escenógrafos y autores dramáticos, al mismo tiempo que los modelos de producción serán similares en todo el país y crecerá el volumen de teatro para públicos específicos en México. La intención es que la partida presupuestal para llevar a cabo esta actividad sea a través de los 35 millones de pesos que cada año recibe cada uno de los estados de la Federación y que se pacte en la próxima Reunión Nacional de Cultura el destino de por lo menos 1 millón de pesos por estado para este programa con una normativa transversal. Para lo cual propongo elaborar un directorio de estados que han perdido o no tienen actualmente el Programa Nacional de Teatro Escolar, diseñar un plan de seguimiento que se anexe a la propuesta para esperar una respuesta de los diversos funcionarios del país y exigir como comunidad una respuesta pública. Además de elaborar y firmar una carta que se presente como iniciativa ciudadana y pedir audiencia ante la Comisión de Cultura de la actual Cámara Legislativa. Y voy a dar lectura a una carta que ya se elaboró hace un par de años en la Semana de Teatro para Niños y Jóvenes de Baja California, donde, más allá de lo retórico, lo sustancial, dice: se propone que existan 2 producciones anuales por estado, una para niños en el primer semestre para escuelas primarias y en el segundo semestre para atender al público joven, escuelas secundarias. Que sea obligatorio que todos los estados del país pongan en marcha el modelo de producción del Programa Nacional de Teatro Escolar que actualmente supervisa. Esta sería la sustancia de mi ponencia sobre el teatro para niños y jóvenes. Creo que es una responsabilidad gremial, pero también es una responsabilidad generacional el generar público, que un chico, un adolescente, un niño que pueda recibir un espectáculo hoy en 15, 10 años, será un espectador que pueda pagar un boleto y es un círculo virtuoso, incluso desde el punto de vista del modelo capitalista. Entre más inversión hagamos en este momento para crear público en distintas zonas y en distintas capas del país, será mucho más sencillo, sobre todo para nuestra generación, en unos años poder cobrar un boleto y evitar este paternalismo de Estado donde la cultura tiene que ser gratuita.
pero no le podemos exigir a los ciudadanos que paguen un boleto de algo que no conocen, que no conocieron, a lo cual no fueron imbuidos desde la infancia. Y este tema es consustancial con la idea de que en México se produce teatro para niños y teatro para adultos, y aunque eso se ha ido perdiendo en los últimos años, pienso que aún hay un vacío en el teatro para jóvenes, donde aún no hemos construido una perspectiva de políticas públicas que nos permita que exista también un teatro para adolescentes en todo el país, y que esos niños que fueron espectadores después tengan contenidos en la adolescencia y en la juventud, y en la adultez sean espectadores genuinos. Supongo que después habrá más tiempo para debatir esta idea y demás. Mis dos ideas transversales a esta ponencia es la discusión que yo quiero poner en la mesa, y que, repito, sé que se debatirá después, sobre otro tema, que es la necesidad de que exista una compañía nacional de teatro o no en México. Creo que es algo que debemos debatir, y que es parte de la argumentación que yo tengo, si es necesario ese modelo en el México contemporáneo, y si es posible la renovación de la dirección artística y del modelo de producción, que es, como todos sabemos, centralista, y está fundado en la figura totémica de una personalidad. Y el otro tema que también me gustaría poner en la mesa para debatir posteriormente es la creación de un circuito nacional de teatro con el dinero, esto puede ser un poco impopular, con el dinero de la Muestra Nacional de Teatro, y especialmente de las muestras regionales de teatro. En México este año se gastaron 7.5 millones de pesos para muestras regionales de teatro a través de la Dirección General de Vinculación de Conaculta, un estipendio que se gastó me parece que en 12 días en total. Eso, más la suma de la Muestra Nacional de Teatro, que aproximadamente son 6.5 millones de pesos, nos daría una bolsa amplísima para crear un necesario circuito nacional de teatro, y que pueda llegar realmente nuestro trabajo a la mayor cantidad de municipios posibles, y dejar de presentarnos en los sitios hegemónicos, o de aspirar únicamente a tener una o dos funciones en una muestra nacional, que, dicho sea de paso, por el volumen del teatro mexicano, a mi juicio es inoperante, caduca, y que corresponde a un modelo del siglo XX que mi generación, espero, pueda romper pronto. Entonces, esos serían mis temas, y los pongo en la mesa. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique Armos, por su participación. Volveremos al final de la exposición de cada uno de los ponentes para preguntas, comentarios, y para hacer de esto una conversación. Ahora voy a pedirle a Jorge Roberto Luna Coutinho, que es de Chiapas, que es director de una compañía de teatro en Chiapas, que es también especialista en finanzas, que traiga su punto de vista. Además, vamos a darle la bienvenida porque debe haber llegado antes, pero hubo ahí algún problema en toda cuestión de transportación, así que le damos la bienvenida para participar en la mesa y aprovechar su punto de vista para que enriquezca los planteamientos de la misma. Así que, por favor, Jorge, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estudié banca y finanzas hace ya un buen tiempo. En algún momento pensaba, bueno, me gusta el teatro, estudié finanzas, pero bueno, hoy en día que estoy acá me doy cuenta que valió la pena, o que uno de repente estudia una cosa y tiene otra vocación, pero bueno, hoy creo que valió la pena haber hecho todos estos 4 años de estar viendo números y bueno, un sinfín de cosas. Comienzo. Financiamiento y subsidios. Desde leer a estos dos conceptos nos ocurre en la mente mucho aburrimiento, no me dejarán mentir, ¿verdad? Ya que nos remonta indiscutiblemente a eso que es armar proyectos, sustentarlos, justificarlos. Escuchamos a menudo, es que somos artistas, no somos administradores, pensamos. Zapatero, tus zapatos.
Y algunos pensarán que la especialización nos dejó ignorantes en algunos temas. Ahora recuerdo las palabras de uno de mis alumnos que estudia filosofía que dice: el cerebro humano es multidisciplinario y la especialización es solo para los animales. No conozco a ningún teatrista que se jacte de no hacer la labor administrativa, aunque no le queramos, de verdad. Por muy aburrida que ésta sea, principalmente los directores, que a su vez también fungen como productores e inversionistas, y todos sabemos que un eje principal de la producción incluye, obviamente, a las finanzas. Aunque claro que las finanzas no solo abarca el financiamiento, sino también porcentaje de impuestos, generación de utilidades, inversión de ganancias, disminución de costos, que aquí todos somos como expertos, ¿verdad? Porque de 10 pesos que tenemos hacemos maravillas y producimos y dirigimos. Y bueno, hace rato me estaba acordando que hasta las cosas, ¿no?, de la casa, pues las ponemos ahí en la producción, ¿no? Que si la sala de la tía, la olla de la mamá, de no sé qué, bueno, ya sabrán. Bueno, pero concentrémonos en algo fundamental, que es buscar el dinero para la producción teatral. Todos inmediatamente pensamos en los programas que están vinculados a la institución principal de cultura del país y sus organismos en provincia. Y pocas veces he escuchado a teatristas que se vinculan con otras dependencias gubernamentales como, no sé, Secretaría de Economía, Turismo, yo qué sé. Quizás sea por desconocimiento de cómo poder proyectar un proyecto para ellas o porque no hay manera de gestionar una vinculación. Habrá que ser más creativos y leer, pues, a lo mejor y vincularnos más con estas directrices, ¿no?, para esos institutos. Armar quizá una obra de historia, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Yo que vengo de finanzas, a veces pienso, bueno, ¿por qué no hago algo cerca con el Banco de México o la Secretaría de Economía? No sé, para ir empleando como estas opciones, ¿no?, que de repente son como, pues que ahí están y no las vemos. Las crisis económicas globales nos están dejando cada vez más sin presupuesto, no me dejarán mentir. Y hay que ser muy hábiles para llenar financieramente una producción teatral. Desde el crowdfunding, que últimamente ha estado como en moda, las fondeadoras, hasta buscar inversionistas. Claro, y regresemos a lo engorroso que es planear un proyecto de inversión. Aclarar objetivos y concretar posturas a corto y a largo plazo. Más aburrición, porque como teatristas solo queremos dedicarnos a dirigir, a producir y a actuar. Pregunta: ¿cuántas universidades que ofertan la licenciatura en teatro ofrecen materias administrativas como tal? ¿Cuántas de estas universidades ofrecen las asesorías para armar un portafolio de inversión? ¿Existen despachos financieros o áreas financieras en el CONACULTA para apoyar a los artistas que no nos agradan las finanzas? O por lo menos algún proyecto para incubar o darle formalidad a las empresas teatrales en el país, en donde se organicen, se planifiquen, se administren las tareas no de índole artístico, sino las tareas administrativas. Y por supuesto, se enseña primero a buscar fuentes de financiamiento, buscar administrar lo recaudado, cotizar los elementos de producción, todo eso que ya hemos comentado, que son los costos, los gastos, la inversión, los pagos, los impuestos, y bueno, esas cosas que de repente también nos dan un poco de miedo porque, bueno, los impuestos son muy complicados de manejar. Ahora, ¿cómo buscar financiamiento? Por lo menos yo conozco 3 de ellas, que es los institutos de gobierno, que creo que ya todos estamos como más sabedores en este rollo. La iniciativa privada, que esto es como a veces como muy complicado de manejar porque cómo nos vinculamos con empresas que, no sé, que a veces no son tan agradables de ir, pero bueno, también hay que pensar a largo plazo qué es lo que te pueden dejar en cuanto a producir un espectáculo. Y también está la sociedad civil, vuelvo a repetir, el crowdfunding, las fondeadoras, los inversionistas. ¿Cómo buscar el financiamiento? Lo más práctico y usual es la publicidad. Intercambiar logotipos de las empresas y colocarlos en los carteles, programas de mano, souvenirs, etc. Eso es lo que más se ha realizado en el país. También, bueno, hay otra parte, ¿no?, que lo utiliza mucho el cine en los Estados Unidos, que es como vincularse con las marcas y luego las ponen en las películas. Y bueno, si aquellos que vieron Transformers pueden darse cuenta que estás de empresas y de logotipos.
También quisiera hablar acerca de que hay algunas licenciaturas que podemos vincularnos. Yo estudié banca y finanzas, vuelvo a repetir, me voy a estar en el Bilbol, ahí en una escuela de Reforma e Insurgentes, en Ciudad de México, y ellos tienen una licenciatura que se llama Licenciatura en Administración de los Lancer, Licenciatura en Administración de los Negocios de la Comunicación y del Entretenimiento. Administran, gestionan, saben precisamente estas áreas que son engorrosas, que podamos ahora sí que permitirles a ellos que puedan realizar toda esta chamba, pero siempre hay que buscar opciones. Les digo, la universidad me están diciendo, bueno, es la Escuela Bancaria y Comercial. Tiene diferentes campus en todo el país, ¿sale? Hay el campus en Tuxtla Gutiérrez, está el campus en Ciudad de México, creo que hay 3, 4 por allá, San Luis Potosí, pensé que había otro en el norte. Yo creo que pueden entrar ahí en la página de internet de esta universidad y poder buscar pues estas opciones. Bueno, continúo. Bueno, hay una materia que se llama Planeación Financiera de la Industria del Entretenimiento, por eso les digo que busquen a estos muchachos, ¿sale? Para que ellos se vinculen con estos engorrosos procedimientos. Y bueno, algo que me he percatado es que nos cuesta a los creativos entender la parte monetaria, porque nos parece aburrida, y de cierta manera lo es. ¿A quién le gusta estar checando reportes sobre números? Lo digo yo que me chuté esta carrera. Pero para darle seguimiento y comenzar a sentar las bases teatrales, es necesario darle prioridad al área financiera y, por supuesto, tener las estrategias necesarias para seguir proporcionando a nuestro quehacer los incentivos económicos que apuntalarán nuestro desarrollo como comunidad artística. Debemos de ver más allá de la función pública, captar la atención de inversionistas. Para ellos, se deberá armar un portafolio de inversión que detalle el proyecto, que se justifique, que también se sepa el monto de la inversión, que se proyecte el número, lo redituable de los proyectos. Yo sé que esto es muy engorroso, pero ¿qué es necesario? Uno sale de la carrera, bueno, ustedes estudiaron la carrera de teatro, y de repente, bueno, saben hacer muy bien la actuación, saben hacer, son buenos directores, pero está la otra parte, que es precisamente la económica. Me parece también que somos una población que no nos vinculamos en la parte financiera. ¿Cuántos de nosotros leemos la sección de finanzas, que tiene tanta repercusión en nuestro país, ¿no? Todo lo que se mueve a nivel planeta, vivimos en una sociedad globalizada, queramos o no, siempre se vincula a nuestra economía y nos pega, para bien o para mal. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos estos movimientos? Entonces, sí creo que debemos acercarnos, dejar de verle como este lado, hacerle el fuchi, ¿no? Estas cuestiones económicas. Pero bueno, continúo. También me gustaría hablar de otro tema, que es las incubadoras de empresas culturales. ¿Qué es una incubadora? Bueno, sí creo que, bueno, es una incubadora donde se gestan grupos, en este caso serían grupos teatrales, y hay un organismo que los acuerpa, los respalda, los incuba durante 3, 4 meses o el tiempo que sea necesario, a un año, les presta las oficinas, los trabajos de, no sé, el teléfono, la luz, el agua, lo que probablemente puede ser como muy desgastante a nivel financiero al inicio de cada empresa, ¿sale? Y al final, pues bueno, ya cuando una empresa esté como ya más sustentada, pues ya la deja suelta, ¿no? Una incubadora de empresa, ¿por qué funciona? Porque permite a una empresa desarrollarse al inicio, que es cuando más ocurre un fracaso, ¿sale? Y pues bueno, esto es la otra cosa que quería plantearles. Aunque no nos gusta el término empresa, por parecernos a lo mejor demasiado, puede ser capitalista, un grupo teatral lo es, como lo es también una familia, una asociación civil, un colectivo de ejecutantes. Y como tal debe de funcionar, en este caso me refiero a un grupo teatral, con áreas específicas de administración y finanzas, o por lo menos con gente con habilidades administrativas en estos rubros.
ver que las tareas no caigan en una sola persona, delegar el trabajo. Yo de repente veo grupos de teatro que nada más el director cumple como tal y bueno, el productor no está. Esto que escribo más va hacia las figuras de los productores. Es como alejarse de esta parte de la dirección que tiene que ver con la producción, con la gestión, con mover el dinero, con administrar el recurso humano, administrar el tiempo también, que a veces los directores somos como un poco dispersos y nos cuesta como aterrizar, ¿no? Y precisamente un administrador debe ser como muy detallista, muy cuadrar todo, el dinero, el recurso humano, el recurso del tiempo, todo esto. Algo que he notado en los emprendimientos teatrales es que nunca se contempla gastos, y al momento de percibir lo poco que pueda entrar en taquilla no sirve para cubrir lo ya gastado y tampoco cubre lo que se volverá a gastar. Es decir, tenemos un caos financiero que provoca que los emprendimientos teatrales no funcionan o no cumplan con los ciclos de vida necesarios para impactar a una población. Y no con eso quiero decir que nos vayamos a hacer millonarios, ¿verdad? Pero sí que sepamos administrar el dinero que entra. De repente tenía una producción por allá en Chiapas y pues lo poco que pudimos obtener de aquella pues se fue a los gastos, ¿no?, que teníamos cubiertos en elementos por no haber cotizado. Y eso fue un error que aprendimos. Debimos de haber planteado primero que era lo más bueno, bonito y barato y que nos funcionara. Eso es como un dato que les puedo dar. Al empezar a escribir esto es darle claridad a lo que siempre me ha movido, que son las artes. Desgraciadamente involucran muchas áreas que debemos de conocer para darle a nuestra profesión una base más sólida. Ya no basta solo dominar actuación o dirigir o solo producir, sino involucrar más facetas para entrar al ruedo. Y que no solo se produzca teatro, sino también que se produzca teatro capaz de mantenerse en cartelera, que se den funciones en todo el país, que la gente acuda al teatro. Solo así podremos quitar el prejuicio ante nuestra pasión teatral. Gracias. Gracias, Roberto, por tu ponencia sobre la gestión que los grupos independientes que estarán aquí pues también tienen que hacer y que realizan desde hace tiempo. Volveremos sobre este punto al final de las ponencias. Bueno, ahora quiero pedirle a Alejandra Serrano, que es de teatro, periodista teatral. Yo digo que de alguna manera que es una investigadora también del teatro en tiempo presente. Díganme si que no, pero yo digo que sí. Así que le pido a Alejandra que haga. Gracias. Primero quisiera comentar lo enriquecedor que ha sido poder compartir estas mesas de trabajo con el... Porque, bueno, de algunos de los programas que vamos a hablar aquí, que es el Programa Nacional de Teatro Escolar y México en Escena, que me parece que son de los programas más sólidos, que generan más comunidad, que impactan más en la comunidad, que se esparce no solo hacia el grupo que lo tiene, sino en realidad hacia varios lados. Bueno, pues el responsable es Mario Espinosa, por si no lo sabían. Entonces es muy enriquecedor poder estar trabajando con él. Y bueno, quisiera retomar un poco lo que estaba mencionando el compañero sobre los subsidios y los financiamientos. Me parece que en efecto tenemos que buscar diversificar las fuentes de financiamiento. No podemos pensar que el Estado va a absorber todos los gastos y que todos vamos a vivir de las becas y que a todos nos tienen que producir. Eso no va a pasar, pero no por diversificarnos ni por buscar fuentes de iniciativa privada tenemos que abandonar nuestras instituciones y no estar pendientes y velando que los recursos que se destinan a la cultura sean realmente para la cultura. Y ese es mi tema, que es para quiénes son los subsidios a la cultura, y en el sentido de que nosotros somos los responsables de velar por esos recursos puestos para la cultura, porque nosotros somos los especialistas en el tema, no porque los estímulos o el dinero vaya a caer en nuestras manos,
sino porque nosotros somos la parte de la sociedad que está especializada en este tema y es nuestra responsabilidad ciudadana. En estos tiempos donde el país está tan lastimado y las instituciones tan abandonadas y tenemos una forma que no sabemos cómo reconstituirlas, lo primero que tendríamos que pensar todos es poder hacer los cambios que a mí me corresponden. Y los cambios que a nosotros nos corresponden y los recursos primeros que tenemos por los que velar son los de la cultura. Eso es lo que yo creo, y sobre este eje en general es lo que gira de lo que voy a hablar. Y para mí es importante pensar y replantearnos para quiénes son los subsidios de la cultura. Me parece que actualmente la mayoría de los programas y las becas y etcétera están pensados desde el punto de vista que son para la comunidad artística, y yo no estoy tan de acuerdo. Creo que no es lo mismo, como mencionaba Enrique hace rato, la perversión de la cultura gratuita. En efecto, el arte cuesta, nuestro trabajo cuesta, pero también hay un derecho fundamental que es el acceso a la cultura. Pero estamos subsidiando a públicos que no necesariamente tendrían que ser subsidiados, es decir, la mayoría de las actividades que se presentan en los estados o inclusive en el DF, pues se llevan a cabo en centros donde la gente sí podría pagar los boletos. Y no, en cambio, podemos hacer acceso a la cultura en lugares donde no solo no pueden, no tienen un teatro. Entonces tenemos que replantearnos cómo poder llegar realmente y cuidar ese derecho a acceso a la cultura para una población más amplia, que también nos dé trabajo a la gente que es especialista en el área. Bueno, y un poco también sobre eso de lo que hablaba Mari el primer día cuando abrimos la mesa, cuando se abrió el Congreso, que era el interés público, ¿no? ¿Por qué la cultura es el interés público? Y yo no me iría mucho más lejos, sino sobre todo esto del derecho a la cultura, y que nosotros somos los proveedores de ese bien. Es decir, no van a salir las secretarias, no espero que pase el tren. No van a salir las secretarias de Conaculta a bailar a las plazas o a darle talleres a los niños. ¿Quiénes son los que van a hacer esa parte de la actividad del Estado? Pues somos nosotros. Pues es un error estar pensando siempre que nosotros somos los subsidiados. Alguno de los chicos en la mañana mencionaba que veneramos a las instituciones porque nos dan el apoyo. Pero ese es el punto de vista que yo creo que tendremos que empezar a modificar. No nos dan ellos un apoyo, nosotros estamos llevando a cabo un ejercicio que es responsabilidad del Estado. Y nosotros somos los especialistas y por eso nos tienen que escuchar y por eso tenemos que cuidar esos recursos. Y creo que hay muchas formas de cuidarlo. De entrada quisiera enfocarme en tres partes, que sería Efiteatro, los etiquetados por Cámara de Diputados y bueno, a mi punto de vista, lo voy a mencionar muy brevemente, que también el FONCA debería modificar este punto de partida, de decir, no los estímulos son para los creadores individuales, sino para promover que haya un acceso a la cultura, y en ese sentido no que desaparezca, porque hay que entender que una parte importante de nuestro trabajo es la producción de pensamiento, la experimentación, y que eso a veces se da en un espacio donde no hay retribución de ningún tipo. Entonces sí tiene que haber estos estímulos para estos espacios de creación, pero que no deben ser la mayoría. Actualmente el FONCA, el programa que más gasta, más dinero entrega en becas, es el Sistema Nacional de Creadores. Por ejemplo, a mí, a diferencia, me parece que México en Escena es un programa mucho más generoso, que impacta mucho más, que la derrama económica es más grande, que genera incluso que los grupos puedan acudir a otras fuentes de financiamiento gracias a ese apoyo, y que no se queda en el grupo que lo tiene, sino que se queda, normalmente impacta en la ciudad y hay mayor producción mayor proyección del teatro de esa ciudad en otros lugares gracias a lo que sucede con México en Escena, ¿no? Y esto es
simplemente desde dónde está la óptica. La óptica es para quiénes son los subsidios de la cultura. No me salgo tanto de mi tema como pareciera. El otro que planteo es Efiteatro. Efiteatro, entre más lo pienso, menos lo entiendo. Cuando nació, realmente fue un asunto de festejo, creo, en general. Todos dijimos qué bueno, que no, es más dinero para el teatro, son los estímulos fiscales que habíamos estado pidiendo, pero creo que no ha sucedido así. No ha sido cierto que la iniciativa privada tenga mayor participación en el arte de la cultura, incluso al contrario. Muchos productores de cine me comentan que donde antes había dinero líquido y a través de esto de colocación de productos dentro de las películas y eso, pues ahora lo mandan por Efiteatro. Entonces ya no hay dinero líquido de la industria privada, ahora es dinero del Estado, porque el dinero del Efiteatro es dinero del Estado, en el modelo que explicaba Mario el primer día, el Estado renuncia a esa recaudación de fondos a través de impuestos. Estoy bien. Si alguien tiene otra idea de pensamiento sobre esto, me corrige, porque de verdad sigo sin entenderlo. Ya está pre-etiquetado los 50 millones que deben ser para teatro por medio de estos estímulos. Y lo que está sucediendo es que los empresarios están decidiendo cuáles son los contenidos que debe tener nuestro teatro. Y eso me parece absolutamente perverso. Porque entonces lo que uno tiene que llegar a hacer como productor es, mira, mi obra no habla de homosexuales, no tiene encuerados y apóyame, ¿no? Porque sí está pasando los casos de, no, es que yo no quiero involucrar mi marca con tu obra que tiene homosexuales o tiene una escena donde uno se besan o tiene exceso de violencia, yo no me quiero involucrar con eso. Entonces eso me parece perverso, en el sentido de que hay que entender que siguen siendo fondos públicos. Inclusive he estado pensando seriamente meter una denuncia o no sé cómo se haga a lo que es la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ya están empezando a tomar más atención en lo que es derechos culturales. Y si lo pienso así, mis derechos culturales podrían ser violentados por Efiteatro, en tanto que además que son recursos públicos, normalmente el costo de taquilla de esas funciones pues son arriba de 300 pesos. Entonces, otra vez, ¿para quién es el subsidio de la cultura? ¿A quién estamos subsidiando con Efiteatro? A mí me parece que los únicos que se están llenando los bolsillos son las productoras, porque además ninguno de nosotros es capaz de llegar a las empresas, entonces hay que contratar un broker y bla, 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 lo que algunos de nosotros ya sabemos. Entonces, insisto, ¿para quién es el subsidio para la cultura? ¿A quién está subsidiando Efiteatro? Y en ese sentido, Nacho tenía un videíto, si me ayudas a pasarlo, es la diputada Eugenia López, una de las que impulsaron este tema de Efiteatro, fue presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados. Disculpen el video porque es así como en caliente, pero a ver si... El teatro y el cine son la forma más clara de cómo las disciplinas artísticas pueden tener un avance y que además es un avance trascendente, digamos, ¿no? Que es un avance mínimo, sino que es un avance que en pocos años se puede notar su fortaleza, su crecimiento, digamos, su distribución. Tú puedes ver que en 10 años pasamos de producir en México de 7 películas a 70 películas en México. Me parece que es una cifra maravillosa. ¿Cómo logramos eso? Pues simple y sencillamente porque se logró fusionar a propósito de un crédito fiscal, a propósito de que los empresarios puedan asignar recursos digamos, de los impuestos que de cualquier manera van a pagar, ¿no? Y entonces se dicen, bueno, voy a pagar mis impuestos, pero además los quiero ver materializados en algo y entonces sean ellos los que puedan coadyuvar al trabajo de quienes producen cine y ahora ya teatro. Es un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque los empresarios ven exactamente dónde están sus impuestos. Porque quienes están en una disciplina tan extraordinaria como es el cine pueden allegarse de recursos. Y quienes, y el último beneficiado pues es la ciudadanía. O sea, digamos, todos, ¿no? Tengamos o no una vinculación con el cine porque vemos mucho mejores películas, mejores producciones.
demás disciplinas artísticas. Ya lo está haciendo el teatro, pues las otras disciplinas artísticas me parece que estamos obligados a buscar que la danza, la música, las demás disciplinas, los visuales, puedan tener la posibilidad de tener igual un presupuesto adicional que venga desde la iniciativa privada para fortalecerlos. Pero en realidad viene de la iniciativa privada, también tiene de Estados Unidos y Argentina. Claro, es decir, claro. Pues digamos, la iniciativa privada en lo que coadyuva es el definir productora te lo den a ti, pero eso era, digamos, es del erario, llamémoslo así, ¿no? Porque eso es el recurso que tenía o que tiene que pagar por sus impuestos. Digamos, ¿cuál es la diferencia estriba? Esencialmente en que el empresario destina a dártelo a ti, productora de cine o de teatro, y digamos, si no se queda en la gran bolsa de Hacienda que podría irse a cualquier tema, de salud, de escuela, de carreteras, de seguridad pública, en fin, tiene un destinatario muy... Entienden un poco la idea, no sé si quería ponerlo de la viva voz de la gente que lo está promoviendo, siendo que no es el fin, me parece que está digamos, el corazón está bien puesto, los fines son los adecuados, pero no creo que esté funcionando de esa manera, porque no es cierto que toda la ciudadanía nos estamos viendo beneficiados por eso, porque es un boleto que ni siquiera puedo pagar en el caso del teatro. Entonces, y que sea la empresa la que decide a quién, porque tampoco son donativos directos. La figura de donativos directos existe en el país, cualquier empresa te puede dar su donativo y lo va a deducir de impuestos, pero esto ya está preetiquetado. Y por eso yo planteo la siguiente cuestión. Porque no voy a satanizar tampoco el Fiteatro, creo que ha hecho también un movimiento de industria cultural interesante, es decir, hay producciones grandes, bien pagadas, donde pueden trabajar, que siempre tienen un par de actores de televisión o de cine, pero que dentro del reparto de teatro independiente. Mucha gente de teatro independiente está trabajando en esas funciones y ahí. Entonces sí genera un ingreso, o sea, hablando económicamente, una inyección de capital líquido que nos ayuda a todos, ¿no? Que luego con eso vas y haces tu otra obra en otro lado, aunque no te paguen, no te importa porque en otro tienes Fiteatro y puede ser. Entonces no me parece satanizar ese tema, pero sí me parece que debería destinarse un porcentaje, digamos el 10% de los 50 millones de pesos o no sé, una cantidad que sea exclusiva, sin pasar por las empresas, concursable directamente, como las convocatorias que se hacen en FONCA, para grupos independientes y con un tope, digamos, de 130,000 pesos para que garantice que no entren los grandes creadores, que no voy a poder competir aquí con el maestro Mario Espinosa si fuera un apoyo más grande, que fuera para grupos realmente pequeños, para grupos de los estados. En los estados una producción de 100,000 pesos es una superproducción. Entonces, tener acceso a eso haría realmente, dinamizaría muchísimo para todos. Insisto en los topes, porque si el dinero fuera más alto, la competencia sería otra y otra vez todos los apoyos se quedarían en el DF, como nos suele pasar muchas veces. Entonces, no sé si ya me pasé. Ok, entonces, último, nada más voy a mencionar que otro tema que tenemos que abordar y que no podemos dejar de pasar es la creación de la Secretaría de Cultura. Eso es un asunto bien importante y que tenemos que estar nosotros participando en eso. Y participando en el sentido, a mí me parece que es importante tener una Secretaría de Cultura porque aunque sea solamente un cambio administrativo, nos posibilita un diálogo directo y un ajuste
ajuste posterior, que implicaría también, y esa es otra de las perversiones, los etiquetados de la Cámara de Diputados, que se han vuelto un botín político, que no hay manera de controlar a eso, y que si fuéramos una Secretaría de Cultura podríamos reabsorber ese presupuesto para la cultura. Hay que pensarlo, hay que discutirlo. Yo tengo varias propuestas concretas sobre los lineamientos que podría pensarse en una Secretaría de Cultura, pero ya se me pasó el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Es mucho material para la conversación posterior, pero todavía vamos a agregar más material a la conversación posterior. Tenemos a Rubén Ortiz, que es profesor, investigador, director de teatro, que la mayoría de ustedes conoce. Por favor, Rubén. Gracias. Bueno, voy a tratar de resumir para no cansarlos. Yo hice una tarea que es todos los libros de economía que ustedes no tendrían que leer, los leí. Por eso esto se llama Economía Política para Teatreros, o Cómo ser trabajador precario y no matar en el intento. Es decir, voy a empezar con dos datos. El primero, según la Encuesta Nacional de Hábitos y Prácticas y Consumos Culturales del 2010, este país en ese 2010, solo un 8% de la población había ido a una obra de teatro y solo un 9% de ese 8% fue a recintos en los que se exhibe el teatro que hacemos nosotros. Es decir, como de 110 millones de habitantes, nomás nos ven 5 millones. Ese es un asunto que me parece que hay que pensar. El segundo, 2015 será recordado como el primer año de la serie histórica en el que la riqueza del 1% de la población mundial alcanzó la mitad del valor total de activos. En otras palabras, el 1% de la población mundial, aquellos que tienen un patrimonio valorado de $760,000, poseen tanto dinero líquido o invertido como el 99% restante de la población mundial. Esto es importante, ahorita lo veremos por qué. Porque a mí me parece que todo está muy bien, pero lo que yo veo es que estamos en un estado de emergencia que nada de lo que estamos haciendo aquí. Pongo dos nombres, Fernando Landeros y Nadia Vera, que han sido abatidos en los últimos años por un acorralamiento justamente de políticas económicas que influyen en nuestros cuerpos. Es decir, ahorita ellos no tienen la voz para decirlo, pero de todas maneras hay que decirlo. Y eso me parece que tiene que ser material de pensamiento. Ese tiene que ser un material que nosotros tendremos que analizar. Yo traje 10 cuartillas, pero no las voy a leer. Van a estar al alcance de todos ustedes. Las quiero resumir para llegar a unas propuestas, porque las propuestas vienen de haber pensado esto y tiene algo que ver con lo que se acaba de decir aquí, pero en realidad me interesa que sigan el pensamiento. Entonces, por un lado, y resumo muchísimo, la crisis que estamos viviendo y por la que está pasando Occidente entero procede de la insistencia en la piedra de toque del neoliberalismo que fue afianzada bajo las imposiciones de Reagan y Thatcher. Que el Estado deba apartarse de la oferta y la regulación de los servicios públicos, así como de todo lo que pueda ser objeto de transacción mercantil, para que los mercados puedan competir en libertad, dando por hecho su capacidad de autorregulación, aunque justamente estas crisis provienen de que los mercados son incapaces de autorregularse. Esto implica que el neoliberalismo ha dado lugar a una especie evolutiva muy simpática que se llama el trabajador precario. Ya no se trata del proletario trabajador fordista que se suma a un engranaje industrial con su mano de obra y que es capaz de organizarse en sindicatos para negociar políticas de protección a través del Estado. Se trata de un ser que se enfrenta cara a cara con las exigencias del mercado, pues él mismo ha pasado a ser su propio patrón. Es aquel para quien el tiempo de trabajo ha permeado toda su existencia, se capacita sin cesar, su ocio depende no de un tiempo libre, sino de tiempos para retomar fuerzas. Un trabajador que para el que vivir y trabajar ya no tiene mucha distinción y es, por tanto, experto en el miedo, el oportunismo y el cinismo, que son los tres rasgos de nosotros como trabajadores precarios. Miedo a no tener el siguiente proyecto,
oportunismo en tomarlo, y es exactamente lo que hacemos y lo que hacen las becas, aunque tengan buena intención, de todas maneras están reguladas por esta idea neoliberal. Entonces todos somos oportunos y todos somos cínicos, porque a la hora de la hora lo que nos importa es mucho más tener el producto. Este es un problema porque lo que empezamos a generar es una rueda sin parar de la producción, en donde no tenemos ningún tiempo para imaginar que todo lo que hacemos tiene otros momentos de investigación, momentos de generación de archivo, momentos de producción de conocimiento, muchos otros momentos que se quedan atrás, momentos pedagógicos que se quedan atrás bajo esta línea de ensamblaje en la que nuestros cuerpos están metidos y están triturándose. Ustedes no me lo creen, no es una metáfora, sino es completamente real. Entonces, por un lado, no tengo tiempo para dejar claro que eso es real y hay una bibliografía al final. Segundo, otro problema que tiene que ver con la población, lo voy a hacer lo más corto que pueda, es que estamos acostumbrados. La modernidad hizo algo muy bonito, que es que todo lo que hace la sociedad lo mete en cajones: el cajón de la política, el cajón de la economía y el cajón de la estética. Eso hace que cada uno de esos cajones se autolegitime sin tener que pensar en los demás. Es decir, nosotros nos autoevaluamos entre nosotros y eso está muy chido. Pero eso también generó una esquicia, una división muy importante, que es que todo el arte se hace en espacios cerrados, en espacios no entre la gente, sino en espacios cerrados. Teatros cerrados para los teatros, cajas negras para los teatros, cajas blancas para los museos, y la caja negra, como dice Martín, del libro, que son lecturas a solas. Ese es un problema porque supone que para la función poética de la población solamente la detentan unos que se llaman artistas, y hay que ir a ese lugar, hay que ir a los lugares que el Estado determina, el Estado, o bueno, después el mercado, para tener acceso a esa cosa estética. Es decir, no es al revés. Al revés, solamente es como un brazo paternal de esa estética. Es decir, tenemos que ir a los teatros, tenemos que ir a los museos, nunca se nos ocurre que podemos estar ahí. Y eso es una cuestión histórica, es una cuestión de la modernidad, que ahora es mucho más, que se ha vuelto mucho más, esa división se ha vuelto mucho más grande en la medida en la que, por un lado, ni siquiera pasó eso de que toda la población tuviera realmente acceso a la cultura, es decir, históricamente no sucedió, y ahora menos, donde esos espacios de tiempo libre están muchísimo más peleados de lo que antes estaban peleados. Es decir, a la gente no le interesa llegar a donde estamos simplemente porque tiene una oferta mucho mayor, y simplemente porque, por otro lado, lo que hemos generado es un pensamiento de autorreflexividad y de autocontemplación. Mucho de lo que sucede en los teatros cerrados es autorreflexivo y autocontemplativo. Por mucho que haya investigación en otras áreas, todo termina estando en el mismo modo de representación y para las mismas gentes. Es evidente que de esos 5 millones que vienen a ver nuestros teatros, nosotros somos el 80% de esos 5 millones. Es decir, estamos repitiendo el asunto autorreflexivo y no se va a cumplir de ninguna manera el asunto del acceso a la población. Es solamente una cuestión de difusión. Es una cuestión histórica, es una cuestión que requiere pensamientos de mucho más largo plazo y de mucho mayor envergadura. Muchos colectivos en toda Latinoamérica han resuelto esto basándose en 2 asuntos que son los que yo quisiera poner aquí. Bueno, antes. Estos 2 asuntos, el asunto de la autonomía hermética y casi autista del arte, y el asunto del trabajador precario, lo que generan son justamente estas dinámicas en las que todos competimos por la migaja, en las que todos pensamos que el Estado tendría que retirarse y todo se queda justamente en las dinámicas del mercado. Ese es un problema, porque en las dinámicas de mercado lo que empieza a suceder son exposiciones como las de Da Vinci,
exposiciones de Wikipedia, ¿no? Y empieza a haber obras de teatro que pasan por obras de teatro de arte, pero que en realidad están ahí por el fetichismo de la mercancía, es decir, por el fetichismo de la estrellita en turno, cuyo contenido, por mucho que se haga, no tiene ninguna posibilidad de tener ningún desarrollo, porque la gente va específicamente a saciar el fetichismo y porque no hay posibilidad bajo ese modo de producción de generar ningún desarrollo, porque tampoco ha habido ningún tiempo para inventarlo, no ha habido ningún tiempo para hacer trabajo de investigación, de experimentación, que finalmente eso es lo que era positivo del campo artístico. Entonces, lo que termina sucediendo es justamente esto. Tenemos un teatro que no llega a la población, es decir, ahí está dividido, pero a la vez tenemos un gremio que está dividido también, es decir, que es incapaz de imaginar otros tipos de economía ni otros tipos de asociación. Hemos hecho, y gente de aquí como Martín o Alejandra no me dejarán mentir, hemos hecho intentos hasta la saciedad por saber cómo le vamos a hallar la trompa al elefante, para saber cómo generamos iniciativas de parte de nosotros que no estén solamente esperando las iniciativas gubernamentales, sino que también nosotros podamos proponer cómo demonios vamos a hacer este puente si no tenemos el tiempo de estar juntos, si no tenemos ni siquiera el conocimiento de estar juntos. Lo que lo demostró de la manera más contundente fueron las asambleas que se hicieron el año pasado a través de lo de Ayotzinapa. No llegamos ni a la mitad de los acuerdos. Es decir, estamos políticamente en pañales. Ahora, todo eso está muy mal, pero quiero plantear una pregunta. Me detengo aquí para posar la pregunta que me inquieta y que ha articulado mejor que yo el pensador español Amador Fernández Sabater. ¿Cómo sostener un colectivo que preserve la dimensión de la singularidad? ¿Cómo crear espacios heterogéneos con tonalidades propias, atmósferas distintas, en los que cada uno se engancha a su modo? ¿Cómo mantener una disponibilidad que propicie los encuentros, pero que no los imponga? Una atención que permita el contacto y preserve la alteridad. ¿Cómo dar lugar al azar sin programarlo? ¿Cómo sostener una gentileza que permita la emergencia de un hablar allí donde crece el desierto afectivo? Eso, así de teórico y de cursi que pueda sonar, esto es fundador de economías. Y quiero hacer 3 propuestas, no sé si concretas o no, porque al final no se van a cumplir porque no vamos a hacer nada juntos, pero bueno. De todas las posibilidades que se abren a partir de este pensamiento, quisiera detenerme en 3. Una de ellas proviene del trabajo ciudadano e implica la conformación de un observatorio ciudadano de políticas culturales, mediante el cual, con asesoría en diversos órdenes, políticos, jurídicos, económicos y sociales, puede evaluarse la implementación de medidas en materia cultural y que pueda servir como espacio de diálogo con quienes detentan la administración pública. No tenemos ese diálogo, es decir, por muy buena voluntad que tenga Juan, por muy buena voluntad que tengan las personas que están ahí, en realidad no tenemos ninguna capacidad de diálogo ni ninguna capacidad de decisión en niveles muchísimo más efectivos y que tengan consecuencias mucho más grandes. El Observatorio Ciudadano lo que haría además es darle un seguimiento a lo que se está haciendo de manera efectiva y poder proponer respecto al acuerdo que nosotros podamos tener. 2. Las otras 2 ideas provienen de la revisión de iniciativas latinoamericanas. La primera, de la llamada Trabajadores de Arte Contemporáneo de Chile y Argentina, que propone algunas hipótesis sobre gestiones autónomas de arte contemporáneo. De las 8 hipótesis de este texto me detendré solo en 3. 1. Existe una diferencia entre artista, colectivo de artistas y gestión de arte. El primero ejecuta su propio deseo a partir de la transformación material por medios materiales. El colectivo de artistas lleva a cabo el deseo que acordaron o construyeron entre quienes participan en él.
La gestión de arte hace posible el deseo del otro, es decir, lo comprende en sus propios términos, lo facilita a través de su conceptualización y puesta en debate, realiza mediaciones con otros intereses del campo y pretende sus efectos, sus consecuencias deseadas. 4. ¿Qué pretende una gestión autónoma? Entendemos que hay múltiples pretensiones que van desde la producción de carrera, de conocimiento y de relaciones. Así todo es preciso distinguir entre las gestiones protoinstitucionales y las protoautonómicas, ya que hay gestiones en las que el énfasis está puesto en consolidarse como instituciones, usando la autonomía como una etapa, mientras que hay otras que centran su acción en experimentar formas de hacer y pensar lo que se entiende como arte. Es claro que no son excluyentes. ¿Cuál es la relación de las gestiones autónomas con las escenas locales? Las escenas locales, a diferencia de las capitales de país o escenas hegemónicas, desarrollan micropolíticas que les permiten construir consensuadamente nociones comunes sobre qué entienden por práctica artística y su función social, además de ciertos criterios y parámetros de evaluación que los comprometen. De aquí me parece muy importante que hay 3 cosas. 1, la posibilidad de un trabajo coordinado en favor de los artistas, es decir, poder imaginar que hay otra instancia que tiene que ver con la gestión autónoma que no necesariamente hacen los artistas, pero que tampoco el gestor hace simplemente para un artista ni solamente para un colectivo. Es decir, la transversalidad, el poder pensar que el teatro no es solamente el maldito teatro. Es decir, el teatro está atravesado y puede hacer alianzas con muchos otros niveles de conocimiento y con otros muchos niveles de expresión que haría que fuera posible gestionar no solamente espacios teatrales como espacios teatrales, sino también como verdaderos espacios de producción de cultura y conocimiento. Pero también sería un espacio favorecedor de las escenas locales. Uno de los grandes problemas de estas dinámicas que tenemos es que favorecemos espacios consagrados. Todos queremos ir a ese o al otro espacio y no somos capaces de generar espacios de localidad que piensen o que den cabida a lo que está pasando en las localidades. Por mucho que lo creamos, no somos homogéneos, no lo somos. Hay particularidades que tienen que ser expresadas y que solamente las prácticas artísticas pueden poner escenarios para que eso suceda. Si seguimos pensándonos de manera homogénea y pensar que llegar a tal o a cual espacio consagra, es seguir dándole la posibilidad de consagración al gremio, que está bien, eso habrá que hacerlo, en fin. Pero lo otro es que hay otra consagración que es la consagración de la población. La población es la que tendría que tener... A final de cuentas es para ellos que se hacen las cosas. Yo quiero mencionar rápidamente, y lo quiero mencionar, un proyecto que se llama El Balcón de Oaxaca. Aquí está Saúl, que me parece que cumple completamente con lo que está pasando ahí. No sé por qué no estuvo aquí en esta mesa, pero bueno, sería importante hablar con Saúl para saber cómo ha logrado hacer lo que está haciendo. Entonces hay transversalidad y territorialidad. Y la segunda iniciativa es la Red de Salas de Teatro de Chile, que propone un decálogo de organización en red. No lo voy a leer, pero lo que me interesa de ese decálogo es justamente la posibilidad de generar redes a través de los espacios que ya están, pero lo que hacen estas redes es no pensar simplemente a la obra de teatro como un producto terminado, sino como un entramado entre poética, trabajo digno, archivo y proceso. Y aquí hay un asunto muy importante que hacen estas redes de trabajo, que es el concepto de curaduría, que es un concepto que nosotros todavía no terminamos de entender, pero la curaduría es la interfaz entre lo que hacemos nosotros y lo que la población pudiera demandar. Y cuando digo pudiera, quiero decir que tampoco me interesa el autoritarismo popular. Me interesa en tanto el arte tendría que estar en un constante diálogo con lo que la población, con los símbolos de la propia población. Entiendo pues que estos apuntes, observatorio, gestión autónoma y trabajo en red, parecieran ser áreas o niveles que no involucran los modos de hacer o las estéticas de los artistas. Sin embargo, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero al pensar no solo qué y cómo de nuestras obras, sino también el cuándo, el dónde y para quién, todo queda afectado.
Es decir, tenemos que pensar en nuestros modos de producción. No están funcionando. 5 millones de 115,000, tenemos un problema. No quiero finalizar sin antes hacer un apunte. Estas 3 propuestas suponen un escenario inalcanzable. El del trabajo solidario, reflexivo y por un bien común, que incluye, por supuesto, a la población local. Eufemismo que aquí ha evadido a propósito el lugar común de la denominación espectadores. Un escenario en el que, por ejemplo, la deliberación de los jurados se vería como una práctica de función pública en la que se haría absolutamente necesaria la transparencia y el conocimiento total del campo teatral, so pena de irresponsabilidad y escarnio público y bola de memes. Un escenario inalcanzable, repito, pero que ante el empuje del capitalismo criminal que se ha llevado ya a varios compañeros de ruta, nombro a Fernando Landeros, Omar Vázquez, Jefte Olivo y a Nadia Vera, no puedo evitar plantear ante ustedes, aunque, como dice Paul Auster, este es un esfuerzo destinado a fracasar. Gracias. Gracias, Rubén. Como verán, tenemos 4 ponencias muy interesantes, diferentes, pero al mismo tiempo que tienen un lugar común, una zona común en la que hemos estado trabajando y seguiremos trabajando. Yo tengo aquí un pequeño resumen de en lo que estamos trabajando, pero tal vez sea lo menos importante hacerlo ahora. Mejor cuando terminemos se leerán las conclusiones para pasar mejor a que ustedes participen y puedan plantear sus comentarios. Si son breves, mejor, para que otras personas puedan comentar. Sí. Ok. Yo soy Josefina Villalobos, vengo de Ciudad Guzmán, Jalisco. Es importante decirlo porque Ciudad Guzmán es una ciudad pequeñita de Jalisco. Y todo esto que ustedes están planteando es pues la realidad del país, pero pareciera que pues ahí se ve más, ¿no? Entonces, con respecto a lo de teatro escolar, jamás ha llegado a Ciudad Guzmán el programa de teatro escolar, o sea que las compañías no voy a decir compañías, los grupos de teatro que son 5, que trabajan constantemente y que se siguen haciendo otros grupos, tengan acceso a ella. Sin embargo, nosotros nos agarramos el mote y nos fuimos a las escuelas con el asunto de que éramos teatro escolar. O sea, agarramos el nombre de teatro escolar y nos vestimos de esa manera, a lo mejor hasta la cárcel puede dar, pero lo que dijimos fue, bueno, no va a llegar, pero nuestra población lo necesita y nosotros somos 5 grupos y hay tantos jardines de niños y hay tantas primarias y vamos a ir tú a estas, les vamos a cobrar 3 pesos, porque pues obviamente no estábamos financiados por nadie, vamos a pedir la Casa de la Cultura, el Teatro del Normal y se hizo. Fue muy cansado porque pues como la SEP no nos quiso apoyar, o sea la que está, la sucursal vamos a decir, en Ciudad Guzmán no nos quiso apoyar, entonces ir de escuela en escuela, convencer a las personas, pero con el simple hecho de decir que era un programa nacional de teatro escolar y que íbamos del programa nacional, con eso las escuelas dijeron sí. Con eso dijeron sí y cada niño, la agendamos y cada niño fue y pagó sus 3 pesos y fue el mayor momento económico para todos esos grupos porque jamás habíamos tenido un dinero de esa magnitud de entradas en nuestros grupos, ¿no? Obviamente, como fue tan cansado y tan difícil, ya no quisieron volverlo a hacer. Y ya se dejó de hacer, pero lo que quiero decir con esta anécdota, o sea, tú comentabas, hay que hacer lo que tengamos que hacer desde nuestras posibilidades, y nuestras posibilidades son muchas. En cuanto a las compañías, también voy a ser breve, en cuanto a lo de las compañías, en Jalisco,
se dio para la Compañía Estatal de Teatro, que no existe tal, sino que cada año se le da el premio a un director y ese director dice que hace una audición en donde no es cierto porque ya tienen a su elenco, y eso no está mal, porque han trabajado toda la vida con esas personas y por fin les dieron un apoyo y tienen que estar esas personas en su obra. ¿Cómo no? O sea, eso no está mal. Lo que está mal es que nos engañen y nos digan que podemos audicionar todos, ¿verdad? Eso es lo que está mal. Si ya ganó esa persona, bueno, pues que ella se vaya con su reparto y ya. Bueno, pero el caso es que a esa compañía se le da $1 millón para hacer una obra de teatro, y acabamos de oír en las ponencias anteriores que a la compañera de Guadalajara le dieron $30,000 en un super programa que se llama Proyecta. O sea, estamos así como que en un lado y en el otro. Entonces, yo no quisiera, como dice mi compañero, que se eliminaran las muestras de teatro, que la Compañía Nacional de Teatro no exista, porque no es cierto, son cosas ganadas. Yo vengo por mi cuenta, ahorita mi compañera me está hospedando en su casa, o sea, a mí nadie me seleccionó, yo vengo porque quiero venir y hago lo que necesito hacer para estar aquí. Entonces, si no estuviera yo aquí ahorita no te hubiera escuchado, y estoy de acuerdo contigo. O sea, es horroroso, por eso pongo el ejemplo de la cantidad de dinero que se le da a la Compañía Estatal de Teatro, que no es una compañía, y lo que se le está dando a nuestra compañera también, ¿no? No quiero que desaparezcan, esa sería la cuestión. Si no existiera la muestra, yo no te hubiera escuchado. Entonces yo sí necesito que lo que ya existe siga existiendo, pero que de alguna manera los que estamos haciendo teatro encontremos la estrategia, si no a nivel así tan grande como dices que es imposible hacerlo, pues en la medida de nuestras capacidades, en nuestro lugar de origen, y en esa medida si podemos por lo menos comunicarnos con nuestros compañeros, porque eso también es algo muy importante lo que dijeron. O sea, nosotros venimos no a ver el trabajo de los demás, venimos a que nos vean, y eso es lamentable. Entonces, en el momento en el que, al revés, justamente podamos compartir con los demás y trabajar en conjunto con sus diferencias, que si me gusta lo que haces o no me gusta, no me importa, es tu forma de trabajar, en ese momento creo que podríamos hacer algo juntos. Gracias, disculpen. Gracias. Que me alargué demasiado. Recuerden que tenemos que hacer de este lado primero. Hola, yo tengo 3 preguntas, 2 para Roberto, 1 para Alejandra. Roberto, quisiera saber si pudieras darnos datos básicos para poder realizar un portafolio de proyecto para inversionistas, y qué consejo nos das tú, que tú hayas visto, qué es lo que hace que el inversionista diga sí. Otro, ¿cómo se llama la incubadora que mencionas y cómo puedo acceder a ella? Y para Alejandra, mencionas tú formas de cuidar el acceso a la cultura. A ver si nos puedes decir brevemente cuáles son esas formas. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juanjo Rubio. Yo soy becario del nuevo programa de becarios. Vengo de Jalisco. Y bueno, antes que nada es nada más como... disculpen si me tardo, estoy todavía como generando el pensamiento. Creo que es muy claro cómo existen todas estas fuentes de financiamiento y cómo tal vez nos tardamos en encontrar las maneras, pero de que existen las maneras, existen. Pero haciendo rápidamente un análisis con las propuestas de financiamiento y la última parte de la charla, me genera un cuestionamiento muy grande, ¿no? ¿Cómo es posible llevar el teatro a las comunidades que no tienen esta capacidad de ir a estos recintos para generar cultura sin apoyo? ¿Por qué? Porque para que alguien te apoye de esa manera, pues tendría que ser el Estado, bajo una convocatoria o bajo una serie de reglas que acepten ese proyecto.
Y de la otra manera, por parte de un financiamiento privado, difícilmente a una empresa le interesará apoyar un proyecto que va a ir a gente que no le va a consumir a tal producto, a tal compañía. Entonces, ¿de qué manera? Digo, probablemente no se tenga la respuesta. Se podría hacer eso, o sea, para sacar, como dicen, ¿no?, el teatro de los teatros, llevarlo a lo que realmente se necesita. Y también esto me da mucho por lo que vi ayer, ¿no?, de Todos Somos Calibán, que era una cuestión que era totalmente humana, aceptable para cualquier extracto social y para cualquier persona que viera este tipo de trabajos, ¿no? Pero bueno, eso es para pregunta para todos, igual si alguien quiere responderme. Y nada más hacer una aclaración: el formato de la Compañía Nacional, de la Compañía Estatal de Teatro de Jalisco ya no es así, ya es otro formato. Ahora existe el formato que es Jalisco Escena, que se abre la convocatoria para que 3 grupos puedan, o sea, 3 personas puedan meter la convocatoria. Está abierto a nivel estatal y ya no es nada más uno, pues nada más como aclarar eso, ¿no? Y ya ahora está abierto para generar teatro para jóvenes audiencias, proyectos experimentales y teatro mexicano. Y bueno, es todo. Muchas gracias. 5 preguntas y comentarios y responde la mesa y luego otras 5. Viene Martín, por favor. Martín y luego ya. Acá tengo, gracias. 2 cositas. Primero, el comentario del compañero que habló de esta visión un poco empresarial del arte. Yo quisiera plantear una oposición directa. De hecho, mis 2 intervenciones van a ser un poco radicales, quizás un poco más radicales de lo que realmente pienso, pero quiero radicalizarlas para que se vuelva un problema y podamos echar a andar las discusiones. Primero, oposición total del arte a la empresa. Es decir, jamás volver a aceptar las condiciones de una empresa como artistas. ¿Por qué? Porque la empresa nos convierte en instrumentos del capital. O sea, acaba convirtiendo a los sujetos, a las personas que somos, en instrumentos del capital, y es precisamente eso lo que nos está destruyendo como sociedad. Entonces, si no entendemos, si no empezamos a ver que esa lógica en la que el financiamiento tiene que convertirse en ganancia, si no nos desplazamos de ese lugar, vamos a contribuir a la destrucción del país, porque eso es lo que ha estado destruyendo este país. Entonces, no, el arte tiene que oponerse. Es una cuestión política y ética. Tendríamos que oponernos a cualquier idea de emprendeduría y empresarialidad para que no nos destruya como comunidad, y en cambio sí construirnos como comunidad. Es decir, entender el arte como construcción de sujetos y sujetos comunes. Estamos todos aquí reunidos con nuestros cuerpos y tendríamos que estar reunidos con nuestros cuerpos más y mejor. Y en este sentido, toda idea de separación y de segregación y de competencia, noten esto, toda empresa está obligada a competir en el mercado con otras empresas similares. Toda noción de competencia destruye la comunidad. Entonces, ese es el primer punto radical, no a la emprendeduría y a la empresarialidad. Segundo punto radical, romper la idea de que un subsidio tendría que ser a lo mejor. Es decir, vivimos en la idea de que se subsidia, como hay poquita lana, se subsidia a los mejores. Se hace un concurso y un grupo de notables y entendidos selecciona a lo que debería ser lo mejor. Esa es otra idea que nos segrega y que rompe la comunidad. En esta línea, y contestando a la primera pregunta, provocación de Enrique Olmos, no a la Compañía Nacional de Teatro ni a ninguna institución que cree esta segregación y destruya comunidades. Bravo. Es decir, toda la idea de hay un grupo selecto de personas que son mejores que los demás, empieza a destruir y a minar el cuerpo común que podríamos ser como artistas. En este sentido, pienso yo que el subsidio no tendría que venir y no tendría que estar pensado para un concurso donde un grupo de personas evalúe y seleccione a lo mejor. Eso podría existir como algo paralelo, ocasional, aleatorio. Pero el principal objetivo de un subsidio tendría que ser generar condiciones de trabajo para todos, sin importar si son buenos o malos.
Es decir, aquel que se dedique al teatro y al arte tendría que tener posibilidades de trabajo remunerado reales y concretas. Ya luego podría venir todo el espacio de la consagración, donde decidimos quiénes son los mejores y los que lo hacen mejor, y quizás esto tendría que estar principalmente en los públicos que cada grupo va encontrando, porque además lo mejor cambia según el contexto, según el público y según el momento. Entonces, estas dos ideas radicales yo quería traerlas aquí a colación y ponerlas sobre la mesa para empezar a plantearnos y a pensarnos como comunidad que no somos y que no estamos logrando ser, porque siempre estamos peleándonos entre nosotros por recursos que no alcanzan, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar a plantear primero lo que haya que sea parejo y para todos, y después a ver cómo empezamos a rascar más, porque no nos va a alcanzar. Es decir, los que estamos aquí, los que tenemos beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, los que están en la Compañía Nacional de Teatro, todos deberíamos estar ganando lo mismo que los que están egresando. En principio, por subsidios, es decir, deberíamos repartirnos parejo el fondo total de las becas. Primero. Ya después, ver cómo le hacemos para conseguir un poco más, porque no nos va a alcanzar con eso. Gracias. Bueno, alguien más y paramos. En la segunda tanda, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Javier, soy de Tabasco. En Tabasco yo me dedico mucho a la producción, trabajo con muchos grupos de teatro, y bueno, he tenido que aprender a hacer esta parte de las gestiones y de cómo sacar el dinero. Nunca he, más que 2 veces en mi vida, pedido una beca. Pedí alguna vez el PECDA y realicé un proyecto que ni siquiera era teatro, era guión cinematográfico. Y este año pedí otra beca, que ya es mi tercera beca del año, para hacer un proyecto, ¿no? Para hacer una puesta en escena. Y me topé con algo. Tenía muchas dudas sobre cómo realizar el proyecto, porque tenía unos lineamientos sobre la forma de hacer el presupuesto, y yo pregunté, lo primero que pregunté, ¿nos podemos pagar a nosotros mismos? Y me dijeron que no, y me parece terrible que no podamos pagarnos a nosotros mismos. Luego pregunté si con ese dinero podía yo hacer el pago de derechos al autor, y me dijeron que tampoco. Entonces dije, ok, bueno, vamos a hacer entre el grupo vaquita para poder pagar los derechos del autor que nos está pidiendo el 10%. También, o sea, se me fue un poco la idea. Bueno, entonces dije, tal vez lo podamos sacar del cobro de la función, pero tampoco nos dejan cobrar la función. O sea, me parece absurdo que nos den un apoyo que sea para, porque aparte se llama programa de apoyo, ¿cómo se llama? No, el otro, el que acabo de pedir es programa de apoyo a proyectos culturales. Entonces, ¿de qué forma o cuál es el objetivo de apoyarnos si no nos están dejando lucrar con eso para poder seguir creciendo y poder hacer otros proyectos? A mí me encanta esto del efiteatro, me parece súper atractivo, y creo que una de las razones por las cuales es un grupo muy reducido los que reciben los subsidios es porque nosotros como teatreros, como teatristas, no estamos acostumbrados a que vivimos en un país que tiene ciertas leyes, que tiene ciertas regulaciones, y por ejemplo, yo creo que muchos no somos figuras fiscales. Bueno, yo sí soy figura fiscal y podría intentarlo, y tampoco tiene que ser justamente con Bonafont, con Coca-Cola, con Corona. Podemos ir con la tiendita de la esquina y también ellos pueden aportar esta parte de lo que se acuerda entre el SAT y creo que es Conaculta, no sé la verdad. Y bueno, eso me pareció súper interesante. En cuanto a la cuestión de la gente, yo igual revisé la encuesta nacional sobre hábitos de consumo culturales del 2010, y sí también me saltó mucho el hecho de cuánta gente va al teatro, ¿no? Y creo que también a México lo que le hace falta es una política de generación de demanda, porque nosotros podemos hacer nuestros proyectos, hay oferta, y nunca pensamos en la demanda, no estamos trabajando para generar la demanda. Por ejemplo, en Tabasco no hay escuelas de teatro, sé que en muchas partes de otros estados tampoco las hay.
A mí me llama mucho la atención lo que está pasando en Campeche, porque ellos tampoco, o sea, no tenían nada y ahorita tienen escuela y está muy padre. Yo tuve la oportunidad de estar ahí este año y me parece increíble lo que está sucediendo, que tienen sus jueves teatrales y que todos los jueves teatrales que yo estuve en Campeche estaba lleno. Y me parece padrísimo que haya una especie de tratar de generar demanda, pero no lo hay y creo que a nivel nacional no existe tampoco esa preocupación. Gracias. Una más y cerramos para hacer la respuesta, porque creo que hay teatro, comida, en fin. A ver, nos va a faltar tiempo de conversar. Por favor, inauguremos con estos temas el Ágora. Hay varios temas que están siendo propuestos aquí, no va a dar tiempo de conversarlos. Hay gente que quiere contar sus experiencias, dar sus opiniones. Para eso es el Ágora, usémosla, porque aquí desgraciadamente no vamos a poder seguir mucho. Gracias, mi nombre es Ana Graham y bueno, creo que muchos me conocen, soy productora y también soy actriz, también soy directora y creo en el concepto del artista empresario como empresa cultural, no como empresa del sistema económico, y creo que somos responsables de dar un bien y de producir un bien. Nada más que la diferencia es que no es un bien económico, sino un bien cultural, y no tendría que estar peleados los conceptos estructurales y financieros de la empresa, de la idea de empresa como tal, siempre y cuando entendamos que es diferente una empresa comercial que una empresa cultural. Celebro mucho la iniciativa de Alejandra de revisar las formas de financiamiento. Creo que no solamente que el anfiteatro hay que revisarlo, creo que es interesante que exista ese recurso, pero creo que ciertamente es perfeccionable y que no está siendo de acceso a la comunidad, que es muy importante revisar el precio del boleto y la diferencia en cómo se maneja el recurso que viene a través de los apoyos institucionales como el INBA, donde yo no puedo mover el precio del boleto, donde no me puedo quedar con la taquilla más allá de lo que invertí, y revisar las taquillas, esas taquillas, porque ciertamente creo que se está legislando y que está muy organizado cómo se está distribuyendo el dinero del anfiteatro a la hora de producir, pero no tenemos ninguna idea de ese dinero, que es un dinero público, no es un dinero privado, está teniendo un resultado en taquilla, y es interesante que las empresas se vuelvan autosustentables, pero necesitamos poder vigilar que se utilice ese dinero para seguir produciendo cultura y no como una cosa de lucro, ¿no? Sino como una reinversión a la cultura. Y a mí me llama un poco la atención que las figuras que están tomando el anfiteatro son sociedades anónimas y no asociaciones civiles sin fines de lucro. Entonces, revisémoslo. Mi propuesta es, sentémonos, revisémonos eso, revisemos qué tanto la iniciativa privada puede intervenir. Muy preocupante lo que dice Alejandra, de la discriminación en el tipo de proyectos o de intervenir en los contenidos artísticos de los proyectos a los que está apoyando, porque entonces ciertamente la iniciativa privada va a decidir qué arte tenemos en este país, y creo que eso es grave. Y también creo que está a revisar la cuestión de la publicidad. Cuando estamos trabajando con dineros públicos, no tenemos que publicitar a las empresas y tendría que estar separado de alguna forma. Y a mí sí me ha tocado ir a ver una obra de anfiteatro y tenerme un par de anuncios de Liverpool antes de ver la obra, cuando creo que Liverpool debería pagar por sus anuncios, aunque sea chiquito nuestro público. Y siento eso, que hay que perfeccionarlo y que también hay que revisar los otros apoyos, los apoyos institucionales, esta idea de que si tengo un apoyo del INBA, entonces el precio de mi boleto está castigado. No solamente está castigado el precio de mi boleto, está castigado con los descuentos, está castigado con gente de teatro, está castigado con una serie de cosas que es imposible la recuperación de una inversión. Por lo tanto, los que estamos trabajando con los apoyos institucionales, o estamos dispuestos a perder dinero, ni siquiera salir tablas, que es un acto de locura. Por lo tanto, ciertamente no queremos invertir, queremos conseguir el dinero de otro apoyo institucional. También revisar el doble subsidio. Está por el subsidio del teatro, el subsidio de los técnicos, cuando traemos, y es una competencia, siento yo, ilegítima, cuando traes anfiteatro y entras a un teatro del Estado y tienes el subsidio, o una empresa comercial, como es el caso de lo que ha pasado con el Helénico, que sigue trabajando en los teatros del Estado, dándoles publicidad, dándoles técnicos, y tienen y sí, están dando resultados, porque son obras comerciales
que deben existir, pero creo que tienen que ir a los teatros comerciales que no están subsidiados. Y eso no se está realmente, creo que hay que ponerlo a discusión simplemente, ¿no? Gracias. Gracias. Vamos aquí a ver lo de las respuestas de varios temas. Les pido que sea breve porque ¿Cómo empezamos? nos Que la tenemos gente ir. se está yendo. Por la primera pregunta, Enrique, era la primera para ti, creo. Sí. La segunda creo que era para Roberto. Sí, haría más bien un comentario global sobre muchas de las cosas que se han dicho y especialmente las que tienen que ver con mi intervención. Específicamente sobre dos puntos, lo que mencionaba Martín sobre la Compañía Nacional. Sí, me parece que es un modelo a revisar. Yo creo que los dos modelos, el modelo de la Compañía Nacional de Teatro y el modelo de esta Muestra Nacional de Teatro, son dos modelos a revisar, son modelos del siglo XX, son modelos de otra generación, son modelos que nos han sido impuestos a nuestra generación, no ha habido debate, que me da la impresión, incluso revisando esta muestra, que ha tratado de ser la más innovadora posible, que aún con personalidades que tienen muchísima intención de romper ciertos esquemas y gente de una generación con la cual tenemos pensamientos en común, aún así el modelo ya es muy complicado de romper y no les dio para crear una nueva muestra, y por eso la propuesta de transitar hacia un modelo de circuito como existe en Europa, donde lo que ganen sean las compañías y en lugar de aspirar a tener dos funciones, aspires a tener 10, 20 y a impactar sobre todo a municipios con menos de 500,000 habitantes, que es donde creo que debemos trabajar en lugar de estos espacios consagratorios hegemónicos. Y por eso mi propuesta sí es en el sentido de romper estas estructuras tan del siglo XX, tan de otra generación, que a mi juicio son perversas. Y sobre la compañía nada más decir, voy a dar una numeralia muy, muy breve, para que vean de qué estamos hablando cuando se dicta este centralismo y este caudillismo del cual es presa la compañía. El 80% de los intérpretes de la actual Compañía Nacional de Teatro residían o eran originarios de la Ciudad de México. El 85% del actual elenco son egresados de escuelas de arte dramático ubicadas en la capital del país. De la suma integral de funciones en los últimos 3 años, el 76% de las funciones se había llevado a cabo únicamente en 3 delegaciones políticas de la Ciudad de México, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo. El 92% de las puestas en escena de la Compañía Nacional de Teatro está dirigida a público adulto. Nulo desinterés por los públicos específicos, salarios camuflados de becas, gente que los actores de la Compañía Nacional de Teatro no pagan impuestos, reciben su salario a través del FONCA, y nosotros cuando entramos a un teatro público, cuando entramos al IMBA, nos piden impuestos, recibo de honorarios, tenemos que pagar un contador. Eso es competencia desleal y sus salarios están muy, muy por encima de la media nacional. Roberto, por favor. A ti te preguntaron varias cosas por allá y te acaban de desafiar por acá. Ok, bueno, te contesto acerca del portafolio de inversiones. El portafolio de inversiones tiene una estructura completamente administrativa, sales financiera, haces sumas, restas, cuánto te cuesta la producción, cuánto esperas recibir en tiempo, vayas a manejar números. Ahora, hay que ser creativos. Si no te agrada o no les agrada mucho esas cuestiones de producción o de capitalismo o de X cosa, te puedes hablar puedes hablar de otra manera de los números. Te puedes ir, por ejemplo, decirle al gobierno, bueno, hacemos esta obra de teatro, ¿cuántas personas tienes, no sé, que tienen vicios o delinquen? ¿Sale? Entonces, pues ya te vas a los números. Pues vas a invertirle previamente, no sé, 100,000 pesos, pero a futuro esos números se van a ver disminuidos. No sé si estoy siendo claro con esto. Pero siempre tendrás que trabajar con los números. ¿Sale? Hay una estructura. Si quieres te paso como hay un link para que puedas checar el formato, o se los paso ya a todos los que quieran, para ponerlo como en una estructura. En el Ágora.
Bueno, en el Ágora, ahí lo ponemos. Y aparte de la incubadora de grupo teatral, no hay una incubadora de grupos teatrales. Sin embargo, la Secretaría de Economía tiene proyectos de incubadoras de empresas. Creo que la Secretaría de Economía, cada estado debe tener algún una cuestión, una sucursal, por así decirlo, y seguramente ahí te podrán apoyar. Si no, también las universidades públicas siempre tienen incubaciones, las empresas privadas, las universidades privadas también, pero creo que te cobran un dinerito por entrar. Pero bueno, puedes ahí ver que te apoyan, que no te apoyan, y ya tú poder decidir, ¿no? Ahora, bueno, creo que el capitalismo no es malo. Lo que es malo es el neoliberalismo, que es una consecuencia del capitalismo. Sin embargo, bueno, vivimos efectivamente en un contexto neoliberal, en donde las empresas se regulan solas, hay un sistema que se autorregula, eso es un proceso de los 80s, de los 90s, y pues bueno, todas las empresas están en viva la flor, ¿va? Eso no lo discutimos, pero creo que al hablar de capitalismo o de empresa, yo decía, bueno, formar una familia es una empresa, a lo mejor no es una empresa económica, pero es una empresa porque hay objetivos, cada uno se plantea, cada uno decide, bueno, voy a tener 2 hijos, a lo mejor lo plantean, van a ser, no sé, dentro de 3 meses, por ahora no. Se están tomando objetivos, se están tomando decisiones, se están tomando qué afecta económicamente, qué no afecta económicamente, quién trabaja, quién no trabaja. Todo ese tipo de cosas, pues es una empresa. Claro, no desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, creo que no, al hablar de empresa tenemos que hablar de una competencia. Cuando la zona euro entró en problemas, pues ¿sabes qué hicieron los europeos? En algún punto se pusieron las pilas y se unieron y dijeron, pues nos vamos a consumir entre nosotros, porque si no, no vamos a enfrentar lo que ocurrió en el 2008. Y bueno, ya ahí nació una manera de hacer capitalismo, que fue el capitalismo social, y que impulsó las únicas zonas de la zona euro, estas poblaciones que se unieron, que pudieron enfrentar la economía o el debate. Y bueno, siempre sabía perfectamente que iba a ser como este tipo de situaciones. Creo que y eso es una cuestión muy personal, capitalismo y socialismo. Probablemente puedan ser como dos cuestiones extrapoladas, pero les voy a decir algo. En la práctica, los dos sistemas se prestan métodos y no hay ninguna economía, inclusive la URSS, inclusive nosotros como país, los Estados Unidos también, se prestan métodos, se prestan, en la práctica, se prestan cada uno de los dos sistemas métodos para poder enfrentar situaciones complicadas del mismo sistema económico. Por ejemplo, traen a Estados Unidos. ¿Qué hace el gobierno? Pues absorbe así rápidamente. Bueno, yo creo que cerramos ahí. Yo creo que voy a cerrar la tarde, porque yo lo que les invito es que pasemos a esta conversación apasionada, al bar y a la música, que se puede platicar muy bien. Aquí se plantearon unas ideas contradictorias, paradójicas, las participaciones también de ustedes. Espero que se despierte la pasión y la argumentación para seguir con esto. Yo, por ejemplo, ya lo sabe Enrique, yo no estoy de acuerdo con sus dos afirmaciones, y la de Martín también me parece más teatral que neta, pero discutámoslo en otro lado porque da mucho para discutir. No lo abandonemos, pero desgraciadamente ya no nos da el tiempo. Gracias a todos. ¿Es un anuncio o es una participación? Que ahora sí sigamos en el Ágora. Habíamos planteado también el tema de los jurados, que es algo que queremos hablar mucho y que